Desde el instante en que abrió los ojos al mundo, Michelle Salas no fue solo una niña más. Era el centro de una historia que el destino había escrito con tinta invisible, entre el brillo de los reflectores y las sombras del silencio. Hija del aclamado Luis Miguel, una leyenda cuya vida ha sido un enigma constante, y bisnieta de la icónica Silvia Pinal. Su linaje parecía condenarla a vivir bajo la lupa de la opinión pública. Pero tras su nombre, hay una verdad más compleja. Un relato que pocos se han atrevido a mirar de cerca. ¿Quién es, en realidad, Michelle Salas? ¿Qué secretos se ocultan tras esa sonrisa impecable? ¿Qué heridas lleva bajo la piel? Hoy, te invito a un viaje profundo, a través de las memorias no contadas, los momentos que moldearon su carácter y las decisiones que la llevaron a forjar su propio camino, lejos de las cadenas de un apellido célebre. Pero antes, quiero pedirte algo. Si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que descubrirás a continuación va mucho más allá de los titulares y promete cambiar la manera en que la percibes. Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989, en la Ciudad de México. Hija de Stephanie Salas, una actriz con una trayectoria propia, y de Luis Miguel, el ídolo cuya voz conquistó al mundo pero cuya vida privada siempre estuvo envuelta en misterio. Desde su nacimiento, la prensa se lanzó a la caza de detalles, ávida de respuestas sobre su lugar en la vida del cantante. Pero lo que casi nadie supo es que su destino no fue un cuento de hadas. Crecer bajo la luz inclemente de los focos no fue solo un juego de glamour. Fue una batalla silenciosa, entre la búsqueda de una identidad propia y el peso de un apellido legendario. La ausencia de su padre en los primeros años no fue solo un vacío emocional. Fue una herida que marcó su infancia y que, sin embargo, no logró definirla. Porque Michelle eligió transformar esa ausencia en motor, ese silencio en impulso. Mientras otros esperaban que siguiera los pasos de su familia en la actuación o la música, ella decidió abrir un sendero distinto, impulsada por una pasión que ardía desde la niñez: la moda. A los 22 años, Michelle cruzó fronteras. Nueva York la recibió no como la hija de una estrella, sino como una joven más entre miles de soñadores. Ingresó a la prestigiosa Parsons School of Design, dispuesta a demostrar que su talento iba más allá de su apellido. Y lo logró. Mientras otros hubieran aprovechado su fama, Michelle prefirió el camino difícil: empezar desde cero, trabajar detrás de bastidores, aprender de los grandes. Colaboró con nombres de peso como Michael Kors, Louis Vuitton, Carolina Herrera y Tommy Hilfiger. Pero no fue la hija de nadie en esas oficinas. Fue una profesional, una aprendiz hambrienta de conocimiento, una creadora. Venir de México, donde todos conocían mi nombre, y llegar a Nueva York, donde era solo otra persona, fue liberador, confesó en una entrevista. Esa búsqueda de libertad la llevó aún más lejos. A los 27 años, fundó su propia marca, Milea. No fue solo una empresa. Fue una declaración de independencia, la prueba de que era más que un apellido ilustre. Fue el acto de una mujer decidida a escribir su propia historia, sin depender de las páginas heredadas. Su debut en las pasarelas internacionales llegó en 2019, de la mano de Dolce & Gabbana en Milán. Desde entonces, su carrera solo ha escalado, convirtiéndose en una figura respetada en el mundo de la moda, sin necesidad de explotar la fama ajena. Pero, tras ese éxito, seguía latente la pregunta que muchos se hacían en silencio: ¿por qué Luis Miguel decidió mantener oculta la existencia de su hija durante tanto tiempo? Las respuestas, a medias reveladas con los años, hablan de una relación compleja, tejida entre el amor, el orgullo y las heridas no cicatrizadas. En 2005, Michelle rompió su propio silencio, al cumplir 16 años, y ofreció una declaración que estremeció a la prensa.
Ya no quiero que me vean con lástima por ser la hija no reconocida de Luis Miguel. Con esas palabras, no solo desnudó su verdad, cambió la narrativa que por años había estado marcada por rumores y conjeturas. La historia de Michelle Salas es, en esencia, la historia de una mujer que eligió la resiliencia sobre el resentimiento, la construcción sobre la queja y que, aun con las cicatrices de su pasado, sigue caminando firme hacia adelante. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es gritar tu verdad al mundo, sino vivirla día tras día, sin dejar que te defina. Y ahora que conoces este recorrido, dime, ¿qué opinas de su historia? ¿Crees que algún día las piezas rotas entre padre e hija encontrarán su lugar? Pero, ¿cómo fue posible que, durante tantos años, Luis Miguel, el ícono más grande de la música en español, negara la existencia de su propia hija? Esa es la pregunta que, aún hoy, sigue flotando en el aire, como una sombra que nunca terminó de disiparse. Corría la década de los 90 cuando, en una entrevista que pasó a la historia, Luis Miguel fue cuestionado directamente. Su respuesta fue breve, cortante, casi despectiva. ¿Ahora soy papá? Por favor, ¿no saben ya qué inventar? No, que yo sepa, dijo en vivo, frente a las cámaras. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua fría. En un solo instante, no solo desmintió lo que muchos sospechaban, sino que dejó al público preguntándose qué se escondía detrás de esa aparente indiferencia. Sin embargo, el tiempo es un escultor silencioso. Las circunstancias cambian, las distancias se acortan, y aunque la relación entre padre e hija siempre estuvo marcada por la reserva, las piezas poco a poco comenzaron a encajar. Fue en 2008 cuando, tras años de separación, Luis Miguel y Michelle Salas finalmente volvieron a encontrarse. Un reencuentro discreto, alejado de los flashes, envuelto en la intimidad, que los llevó a cruzar nuevamente sus caminos después de tanto silencio. Muchos apuntan a un evento decisivo, el nacimiento de Miguel, el primer hijo de Luis Miguel, con la actriz Araceli Arámbula. Según las versiones más cercanas, fue ese nuevo rol de padre lo que llevó al cantante a mirar hacia atrás y tender, al fin, un puente hacia Michelle. Aunque nunca lo confesaron abiertamente, para muchos, ese momento fue el verdadero punto de inflexión. Los años siguientes estuvieron marcados por una relación compleja, casi clandestina. Mientras los medios continuaban especulando sobre su vínculo, Michelle y Luis Miguel optaron por el silencio. Fue solo en 2011, cuando Michelle tenía ya 22 años, que Luis Miguel dio un paso definitivo. Reconoció oficialmente a su hija. Con ese acto, se abrieron nuevas puertas y se cerraron otras tantas heridas. En ese mismo año, Michelle recibió legalmente el apellido de su padre. Según informes no confirmados, el cantante habría transferido propiedades a su nombre, como una forma de reparar, al menos en parte, los años de ausencia. Pero no todo era tan simple. A pesar del reconocimiento, Michelle continuaba cargando con el peso de una fama que nunca pidió. En 2006, en una entrevista, confesó la incomodidad de ser vista únicamente como la hija de Luis Miguel. Es horrible cuando la gente susurra a mis espaldas: «Mira, ahí va la hija de Luis Miguel. Ya saben que soy su hija, no lo hagan más extraño», declaró. Aquellas palabras desnudaban una realidad dolorosa. La dificultad de construir una identidad propia, siempre bajo la sombra de un nombre tan grande. Y sin embargo, Michelle no permitió que esa sombra la definiera. Contra todo pronóstico, decidió abrirse camino lejos de la música, lejos de los escenarios familiares. En 2015 lanzó su propia marca de moda, Milea, reflejo de su estilo, su visión y su pasión por el diseño. 4 años después, en 2019, se consolidó como figura habitual en las pasarelas más prestigiosas del mundo, desfilando en Milán para Dolce & Gabbana. Su talento la llevó a ocupar un lugar propio, uno que no dependía de su linaje, sino de su esfuerzo y su determinación. Pero,
¿Qué pasó entre Luis Miguel y Michelle después de ese reconocimiento público? La relación, aunque más cercana, continuó envuelta en discreción. Muy pocas veces se les vio juntos. Las fotos eran escasas, las apariciones contadas. A lo largo de los años, Michelle compartió en redes sociales apenas destellos de su vínculo con su padre, momentos breves que mantenían vivo el misterio y la curiosidad del público. Hasta que, en 2023, la historia dio un giro inesperado. Fue en Toscana, Italia, en el día más importante de su vida. Su boda con Danilo Díaz Granados. Durante meses se especuló si Luis Miguel asistiría, y contra todo pronóstico, lo hizo. No la acompañó hasta el altar, pero estuvo presente. Se les vio compartiendo instantes de cercanía, gestos que, aunque discretos, hablaron más que las palabras. Tras años de distancia, ese encuentro demostró que, pese a todo, el lazo entre padre e hija seguía intacto, aunque en su propio lenguaje, en su propio tiempo. Hoy, con su matrimonio y su carrera consolidada, Michelle parece haber encontrado el equilibrio que tanto buscó. Un espacio donde su vida personal y profesional pueden coexistir sin conflicto. En redes sociales, compartió su gratitud por los momentos vividos junto a su familia y su esposo, resaltando lo que verdaderamente importa: el amor, el apoyo y la paz interior. La historia de Michelle Salas no es solo la de una hija de celebridades. Es la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, supo construirse a sí misma, paso a paso, hasta encontrar su lugar en el mundo. El evento, celebrado en la idílica Toscana, Italia, no fue solo una boda. Fue el reflejo de una vida cuidadosamente construida, una declaración silenciosa de independencia. Allí, entre viñedos centenarios y paisajes de postal, Michelle Salas selló su unión con Danilo Díaz Granados. Fue una ceremonia íntima, sofisticada, en la que cada detalle hablaba de su estilo personal, de su capacidad para forjarse un camino propio, lejos de las sombras de la fama heredada. Sin embargo, no fue solo la elegancia del evento lo que capturó la atención del mundo. Hubo un detalle que eclipsó incluso la belleza de aquel escenario: la presencia de Luis Miguel. El hombre cuya relación con su hija siempre fue un enigma, finalmente estaba allí. Y con su sola aparición, silenciosa pero contundente, escribió un nuevo capítulo en una historia marcada por la distancia y los silencios. La presencia de Luis Miguel en la boda de Michelle no pasó desapercibida. Durante años, los rumores sobre su distanciamiento alimentaron titulares, pero ese día, algo parecía haber cambiado. Aunque no fue él quien la acompañó al altar, su cercanía durante el fin de semana fue una señal. Una declaración sin palabras. Era como si, tras tanto tiempo, el reencuentro se estuviera materializando de manera discreta, casi tímida, pero profundamente significativa. ¿Qué ocurrió realmente en los días previos a la boda? ¿Qué conversaciones, qué emociones se compartieron lejos de las miradas ajenas? La relación entre Michelle y su padre había estado marcada por la ausencia, por una frialdad casi institucional, por momentos de indiferencia y distancia emocional. Luis Miguel, siempre celoso guardián de su privacidad, se encontraba ahora en un escenario que, de alguna manera, lo obligaba a reconciliar su pasado con su presente. Para muchos, su asistencia fue más que un gesto protocolario. Fue el cierre de una etapa, o tal vez el tímido comienzo de otra. ¿Era este el inicio de una relación más cercana? ¿O simplemente un acto de cortesía? ¿Un instante fugaz antes de volver a sus respectivos mundos? No hay respuestas claras. Pero su sola presencia, en un momento tan íntimo y trascendental, fue suficiente para hacer que el mundo hablara de nuevo de ellos. Michelle, mientras tanto, irradiaba la imagen de una mujer que había dejado de buscar validación. Su mirada ya no era la de una hija esperando ser reconocida, sino la de alguien que sabía quién era y lo que valía. Aquel día no fue solo el inicio de su matrimonio, fue la consagración de una lucha silenciosa,
la culminación de años de esfuerzo por ser vista como algo más que la hija de Luis Miguel. Con su carrera en la moda en ascenso, con una marca propia consolidándose y desfilando en las pasarelas más exclusivas del mundo, Michelle demostró que su apellido no era su única carta de presentación. Y sin embargo, detrás del brillo, de los titulares y las fotos impecables, la boda también significó el cierre de una etapa cargada de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de ausencias difíciles de ignorar. En los meses posteriores, Michelle continuó avanzando. Su enfoque no cambió: seguir adelante, siempre hacia adelante. En sus redes sociales compartió fragmentos de su vida, pero nunca dejó de lado la discreción sobre su relación con su padre. Luis Miguel permanecía en ese espacio privado, casi intangible, donde solo ellos saben realmente qué lugar ocupa el otro. Para el público, la historia seguía siendo un rompecabezas incompleto. La reconciliación parecía posible, pero aún envuelta en matices, en silencios no del todo resueltos. Y aunque muchos siguen esperando respuestas, lo cierto es que Michelle ya no las necesita. Ha aprendido a caminar con o sin ellas, a escribir su propia historia sin depender de las piezas que faltan. La presencia de Luis Miguel en su boda fue, sin duda, un gesto poderoso. Un puente, tal vez. Pero solo el tiempo dirá si ese puente conducirá a una relación más cercana o si fue apenas una tregua, un paréntesis fugaz en una historia compleja. Mientras tanto, Michelle sigue avanzando, firme, transformada en la mujer que siempre quiso ser, independiente, resiliente, dueña de su propio destino, sin importar los secretos familiares que aún esperan salir a la luz. ¿Qué le depara el futuro a Michelle Salas? Su historia, lejos de haberse escrito por completo, sigue siendo una obra en constante evolución, una narrativa que se despliega día a día con nuevos matices y conquistas. Mientras muchos siguen especulando sobre los hilos invisibles que la unen o la separan de su padre, Michelle continúa demostrando que su verdadera fortaleza radica en ser, ante todo, ella misma. En este capítulo de su vida, Michelle no solo ha tomado las riendas de su destino, ha aprendido a vivir según sus propias reglas, alejándose de los ecos de la fama y de la sombra, que inevitablemente proyecta un apellido tan célebre. Su vida es, sin duda, una lección. Las circunstancias de origen no definen a una persona. A pesar de las ausencias, de los silencios y de las presiones de haber crecido bajo el foco público, Michelle ha logrado construir una carrera, una identidad y una vida que son únicamente suyas. Su historia es, en esencia, una de resiliencia, de dejar atrás lo que no suma, de avanzar con determinación y valentía. Quizá lo más sorprendente es cómo, a pesar de haber crecido en el ojo del huracán mediático, Michelle eligió forjar su propio camino sin depender de la sombra de su padre. Desde temprano, dejó claro que su vida no estaría definida por las expectativas ajenas. Muchos pensaron que su único rol sería ser la hija de Luis Miguel. Pero Michelle les demostró que estaba destinada a más. Su incursión en la moda, su presencia en las pasarelas y en los medios no fueron fruto del linaje, sino del talento y del esfuerzo. En 2019, cuando su marca, Milea, vio la luz, quedó claro que su visión iba más allá de cualquier apellido. Su participación en desfiles de lujo como el de Dolce y Gabbana en Milán fue la confirmación de que había logrado consolidarse como una figura relevante en la industria, por mérito propio. A través de su estilo, su personalidad y su ética de trabajo, Michelle proyectó una imagen coherente y auténtica. Y aunque resulta imposible desligarla completamente de la figura de su padre, su valor trasciende el vínculo biológico. Es una mujer con voz propia, con logros que no le deben nada a nadie. Sin embargo, su historia no es solo de éxito, también es de dolor, de ausencia, de silencios prolongados. Su relación con Luis Miguel, aunque marcada por momentos de acercamiento, como la reconciliación en 2008,
sigue siendo compleja y, sobre todo, privada. A pesar de las especulaciones, Michelle ha preferido la discreción. Lo que para algunos parece evasivo es, en realidad, una declaración de independencia. Ella ha sabido proteger su intimidad, entendiendo que la privacidad es un lujo en un mundo que exige exponerlo todo. En las redes sociales, Michelle ha construido una comunidad leal. Su Instagram, una de las plataformas más influyentes en el mundo de la moda, es un escaparate de su carrera, su estilo y su visión. Pero incluso ahí mantiene esa cautelosa distancia, ese límite invisible que le permite controlar lo que comparte y lo que guarda solo para ella. Fiel a su esencia, Michelle ha demostrado que no necesita apellidos para brillar. Su nombre, por sí solo, ya es sinónimo de éxito, autenticidad y trabajo constante. Sin embargo, el enigma persiste. ¿Por qué la esperada historia de reconciliación con su padre sigue siendo tan velada? La presencia de Luis Miguel en su boda, en 2023, fue sin duda un gesto poderoso, pero las preguntas siguen flotando. ¿Qué significa realmente esa relación? ¿Fue un acto simbólico, un acercamiento genuino, o simplemente una tregua momentánea? Mientras tanto, Michelle sigue adelante. Su carrera crece, su vida personal parece haberse estabilizado, y el interés público no cesa. Quizá ese sea su verdadero triunfo, haber logrado avanzar, forjar su camino, construir su legado, incluso cuando las respuestas a las preguntas más íntimas permanecen fuera del alcance del público. Porque al final, Michelle Salas no es solo la hija de Luis Miguel, es una mujer que, con cada paso, escribe su propia historia. Una historia que, lejos de definirse por los secretos familiares, se define por su capacidad de ser fiel a sí misma, de vivir sin mirar atrás y de seguir adelante, siempre hacia adelante. La gente sigue buscando una respuesta, pero lo que muchos no ven es que Michelle Salas ya no está buscando la aprobación de nadie. Ha encontrado su propio camino, una senda que ha forjado con esfuerzo, pasión y, sobre todo, una inquebrantable determinación. Es admirable cómo ha logrado sobrellevar la presión de ser hija de una de las figuras más icónicas de la música, y sin embargo, construir una vida de éxito por mérito propio. Aunque la relación con su padre sigue siendo un tema delicado y de constante interés, Michelle ha demostrado que no necesita la validación de Luis Miguel para ser feliz. Ha dejado atrás los fantasmas del pasado y ha optado por vivir una vida en la que ella es la protagonista. En cada paso, Michelle reafirma que su historia no tiene que ver con la sombra de su padre, sino con la luz que ella misma ha encendido. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo se sintió Michelle al recibir finalmente la validación de Luis Miguel? ¿Qué pensó al verlo allí, presente en el evento más importante de su vida, después de tantos años de distancia? Solo ella sabe lo que ocurrió en su corazón, y tal vez, algún día, decida compartirlo con el mundo. Lo que sí es incuestionable es que su transformación es digna de admiración. A través de su historia, Michelle nos enseña que la superación personal no depende de la fama ni de los lazos familiares. No importa cuán complejos sean los obstáculos. Lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarlos. Michelle ha tomado los desafíos de su vida y los ha convertido en logros, demostrando que somos dueños de nuestra propia historia, sin importar de dónde venimos. Con esta poderosa lección, un capítulo se cierra, pero otro comienza, lleno de nuevos retos y oportunidades que, sin duda, seguirá enfrentando con la misma fortaleza y determinación que la han caracterizado. Michelle Salas no solo dejó de ser la hija de Luis Miguel, se ha convertido en una mujer exitosa por derecho propio, construyendo su legado y su futuro lejos de cualquier sombra. Su historia es, en última instancia, una historia de resiliencia, esfuerzo y, sobre todo, de autodefinición. Y mientras su viaje continúa, es evidente que aún queda mucho por ver de ella en los años venideros. Mientras su vida sigue desarrollándose, su historia trasciende los titulares y se convierte en un ejemplo de crecimiento personal. A pesar de las luchas internas y de los desafíos que la vida le ha impuesto,
Michelle ha logrado equilibrar su vida profesional y personal de manera admirable. Después de tantos años siendo definida por su vínculo con Luis Miguel, ha dejado claro que su identidad reside en sus propios logros, en la manera en que maneja su carrera, sus relaciones y su vida. El constante interés público por su relación con su padre no es más que reflejo del morbo mediático. Pero Michelle, con su estilo único, sigue avanzando, rompiendo estereotipos y construyendo una influencia en la industria de la moda que va mucho más allá de su apellido. Su capacidad para seguir adelante, tanto en lo personal como en lo profesional, es lo que realmente brilla. Ha demostrado que las circunstancias no nos definen, que las expectativas ajenas no son más que ruido frente a la búsqueda de nuestro propio camino. Hoy Michelle Salas es una mujer fuerte, exitosa y capaz de seguir construyendo su propio destino. Sin embargo, la relación con Luis Miguel sigue siendo un misterio. El público continúa buscando respuestas a preguntas que quizá nunca obtenga. Pero Michelle ha comprendido que el reconocimiento no depende de nadie más. A pesar de las especulaciones, ha decidido ser la dueña de su narrativa. No ha esperado ni espera que su padre le otorgue la validación que muchos creen necesaria. Su vida, aunque marcada por la fama heredada, es ahora un reflejo de su esfuerzo, su trabajo y su propio éxito. Ya no es la hija de Luis Miguel, es Michelle Salas, la mujer que ha conquistado la industria de la moda y su propia existencia por mérito propio. Hoy, su historia continúa, tejida con aprendizaje y valentía. Ha alcanzado un equilibrio entre su vida pública y privada, y aunque la presión mediática persista, ha aprendido a manejarla, fiel a su manera, fiel a sí misma. La hija de Luis Miguel es ahora una empresaria, una influencer y sobre todo, una mujer que ya no necesita la sombra de nadie para brillar. Es un recordatorio constante de que la verdadera fuerza reside en no depender de nadie para definir quién eres o lo que puedes lograr. La historia de Michelle es una lección de lo que significa, en esencia, tomar el control de tu propia vida. Aunque ha tenido que cargar con la sombra de un padre famoso y las expectativas de una vida pública, ha sabido transformar esos desafíos en oportunidades. Cada paso que ha dado, cada decisión que ha tomado, la ha acercado cada vez más a su independencia.